los mejores invitados del mundo. Mis papás se vienen a quedar con nosotros. En este video comparto mis mejores tips para recibir a mis invitados en esta época de verano. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra, si no me conoces, y si me conoces, bienvenido una vez más a mi canal. Hoy es miércoles y está haciendo un día hermoso afuera. Es un día soleado, pero yo tengo que aguantarme las ganas de salir porque tengo mucho que hacer acá en la casa. Mi bebé en estos momentos está tomando su siesta y mi niña está en su escuela y en ese momento estoy mirando afuera. El día más perfecto no puede estar, está haciendo un día soleado, los pajaritos están cantando. Es como si esos pajaritos me estuvieran llamando a tomarme una taza de café allá afuera y a descansar. Pero no puedo porque hoy tenemos mucho que hacer. Estoy motivada, estoy activada porque tengo un día lleno de planes. Sobre todo hoy nos vamos a dedicar a trabajar en la casa porque llegan mis papás. Y por supuesto que se merecen una casa impecable. Hoy vamos a hacer una rutina que me gusta hacer cuando llegan mis invitados para tener su cama, su habitación lista. Algunos tips para que se sientan como en casa. Este día va a estar lleno, está cargado y me encanta que estemos aquí juntos. ¿Y qué les parece si en este momento nos hacemos un cafecito? Algo que nos dé la energía extra que necesitamos. El día de hoy se me antoja utilizar el mezclador para cafés. Nunca lo utilizamos en esta casa. Vino con mi cafetera y llevamos que 3 o 4 años con ella. Jamás lo utilizamos. Y hoy se me antojó, de la nada se me antojó. Vi un TikTok, que de hecho por estos días me la paso mucho en TikTok. Este es mi TikTok por si aún no me sigues allá. En fin, si ven, ya me puse a hablar a lo que vinimos. La seco es fría. 1, 2. ¡Oh no! La leche queda súper espumosa. Si vives aquí en Estados Unidos sabrás que es muy común comprar café en la calle cuando llevas a tus niños a la escuela o cuando vas al trabajo. Pero creo que este me va a dar ese sentimiento como que estoy tomándome un café hecho por un profesional. Sin dudar, eleva la experiencia. ¿Qué tal se ve? Me siento como toda una profesional barista. Este café lo hice con café de avena. ¿What? Este café lo hice con leche de avena. Esos son los beneficios de la leche de avena comparado a la leche normal. Y es que siento que últimamente no me estaba cayendo tan bien. Sí, yo sé. Esto es entre nosotras. Si te sientes un poco inflamada con la leche normal, prueba de pronto la leche de almendras. En este momento voy a dedicarme a hacer un pequeño diario. Si de pronto en este momento sientes que no puedes ser tan productiva, bueno, primero, si eres mamá, eso es normal. Pero lo que sí te puedo decir es que si organizas tu tiempo vas a poder hacer más cosas y te vas a sentir mucho mejor. En especial llevar un diario, no saben, me ha cambiado la vida por completo. Así en este momento lo sientas extraño, empieza. Yo me sentía muy extraño cuando empecé, ahora no puedo vivir sin él. En mi diario me gusta escribir 3 cosas por las que estoy agradecida el día de hoy. También me gusta escribir las cosas que tengo que hacer ese día. Si de pronto eres una persona que se siente con ansiedad a veces, intenta escribir lo que sientes, eso te va a ayudar muchísimo. Passarinho na janela e o fusquinha na calçada, bicicleta amarela e o calor de madrugada são lembranças
aquí estoy buscando. Tengo que leer más suavecito porque mi bebé está dormido. Bienvenidos a mi lavandería. Esta parte de mi casa casi nunca lo muestro porque está hecha un desastre. De hecho, esto es un proyecto que tenemos que hacer pronto, así que disculpen el desorden detrás de mí. En este momento estoy buscando el juego de sábanas que van a utilizar mis papás para lavarlos. Están limpios, yo los guardo limpios, pero siento, ese es un tip bien importante, que las sábanas estén lo más frescas posibles. Lavarlas el mismo día si puedes, va a hacer toda la diferencia. Créanme, eso se nota cuando llegas a una cama y las sábanas están recién lavadas, te acuestas y duermes aún mucho mejor. Y para que queden súper suavecitas utilizo vinagre, que de hecho no lo veo aquí. Nah. Se me acabó el vinagre, pero este es el vinagre que utilizo. Vinagre destilado blanco, el mismo de las ensaladas. A mis sábanas les agrego un tercio de taza, media taza, para darles suavidad. Y lo agrego aquí en la parte donde va el suavizante. Si no tienes esta parte en tu lavadora, simplemente agrégalo al final del ciclo. Luego de que ya se lavó todo y que se está enjuagando, agrégalo en ese momento. El vinagre es lo máximo para retirar de pronto partículas de detergente que estén ahí y que hacen que la prenda no esté tan suave. El vinagre la retira por completo. Hazlo y vas a ver la diferencia. Además que el vinagre es lo máximo. Vinagre por aquí, vinagre por allá, vinagre por todos lados. Sí, yo sé, pero es que me encanta. Todos tenemos acceso a él, es barato, es una maravilla, es desinfectante. Y si eres nueva o nuevo por aquí, el olor no queda, el olor desaparece por completo. Ok. Primer proyecto del día listo. Empecé a lavar mis sábanas mientras eso se va lavando por allá. Llego aquí al baño. Hoy vamos a lavar este baño. Las cosas están un poco desordenadas por acá. Este es el baño que van a utilizar mis papás. Nos vamos a dedicar a una limpieza, no solo una limpieza profunda, porque tiene que estar impecable, por supuesto, para nuestros invitados, lo mejor. Vamos a lavar, a limpiar, a desinfectar. Empecemos. Tenho esse motor todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra contar. Tenho sol brilhando. Y me pongo mis guantes especiales para lavar el inodoro porque aquí vamos a empezar con este proyecto. Es lo primero que voy a hacer el día de hoy. Si has visto mis videos sabrás que me gusta utilizar Clorox en gel para la parte interna y toallitas desinfectantes para la parte externa. Ahora voy a tomar un poco de este jabón líquido para lavar platos y voy a utilizarlo para lavar mi lavamanos y también se puede utilizar para lavar la ducha. Por lo general yo recomiendo utilizar detergente de ropa, pero el jabón líquido lavaplatos es una excelente opción también. Proyecto 80% terminado, pero salgo corriendo porque mi bebé se despertó y me está llamando. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Oh, wow. You are my sunshine.
ahora me voy a dedicar a la ducha. Como se puede apreciar, esta ducha está bien limpia, nunca se utiliza, solamente cuando mis papás vienen a quedarse. Es así una cosa que me aseguro de hacer, quitar muy bien el polvo, porque así la ducha no se utilice, el polvo está cayendo constantemente. Y voy a aprovechar para darle una pasada rápida con alcohol para el vidrio. Esto lo deja perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se va viendo el baño? Ya casi terminamos, pero en este momento quiero hablar de 3 detalles que enamoran o que me enamoran a mí cuando voy a un lugar. 3 cosas de las que me aseguro siempre cuando vienen mis invitados. Además de tener un baño impecable, la primera es tener champú y jabón. Asegurarme que están llenos, que son productos de calidad. Ya saben, muchas veces dejamos aquellos productos que no utilizamos a los invitados. Está lleno, está vacío, necesito comprar otro. Y se me había acabado el champú acá, así que compré este para esta temporada. Es mi champú favorito, este es de pepino y menta. Si no has probado esta marca, ¿qué estás esperando? Es lo máximo, miren, la amo tanto. Este es el gel para la ducha. El siguiente detalle que me aseguro es tener unas buenas toallas que estén en buen estado. Ya saben, muchas veces, por obvias razones, dejamos almacenadas aquellas toallas que no nos gusta usar tanto y esto, pero a mí me parece que a los invitados deberíamos dejarles las mejores toallas de la casa. Yo amo estas toallas, son de Amazon. Si no las conoces, son económicas, son súper suaves. Las lavo con media taza de vinagre, quedan súper esponjosas, suavecitas, lo mejor. Y tercero, otro detalle que considero muy importante: despejar algún cajón del baño para que tus invitados pongan sus cositas, sus cosas de aseo personal y se puedan sentir un poco más en casa, en especial si se van a quedar por largo tiempo, como mis papás se van a quedar por varias semanas. Además, esto ayuda a mantener el orden porque ya las cosas tienen un lugar, no van a estar por ahí exhibidas. Siento que también hace toda la diferencia. Sofi, ¿cómo te fue en la escuela, mi amor? ¿Tuviste un buen día? ¡Ah! Luego de salir a recoger a mi hija, fuimos a la casa de mis suegros. Me ofrecí a cocinarles la cena el día de hoy y por supuesto que tenía que cocinar una de mis especialidades. Esta receta me encanta porque es muy fácil, simplemente utilizo una olla para toda la receta. Agrego mi carne molida con la cebolla primero, la sofrío, agrego un poco de ajo y luego en la misma olla agrego la pasta, también pasta de tomate, un poco de agua y listo. Esto es todo lo que necesito para hacer esta deliciosa pasta boloñesa. Do you think you'd be a good fighter? Like a martial art? Do you think I'm made for it? That's my part. I don't believe it. Hola, soy yo.
En este momento son las 9:50 de la noche y vengo aquí a la cocina, me hice un tecito. Este tecito es para descansar bien. Dice que tiene una infusión de hierbas y flores. Es una mezcla de manzanilla y menta para descansar. Te relaja y puedes dormir mejor según ellos. Y en este momento cualquier ayudita que pueda tener para dormir mejor está muy bien, porque últimamente no hemos descansado de la mejor manera. Mis niños se han estado levantando, no sé qué está pasando, será un ciclo. Y el problema es que mi niña se levanta a una hora diferente en la que mis niños se levantan. Entre los papás nos tenemos que turnar, pero hay que levantarse temprano y todo eso, con la escuela, con la rutina, los niños se levantan temprano. En fin, ni para qué comienzo. Puse también una velita. En fin, necesito motivación porque aún nos queda mucho que hacer. Y si te preguntas, Alejandra, ¿pero dónde van a dormir tus papás? Porque ya no tienes la cama que antes tenían. Y es que si estás familiarizado con mi casa, te cuento que en esta casa teníamos una habitación donde tenía una cama y ahí tenía también los juguetes, pero esa habitación ya la convertí en una oficina y sacamos la cama, así que ya no hay una cama oficial donde se puedan quedar mis papás a dormir, pero conservamos el colchón y el plan es sacarlo. Es solamente por unas semanas que se van a quedar aquí, a comparación de todo el año que tenía ahí la cama parada, así que a la final decidimos utilizar ese espacio como más lo necesitamos, que es teniendo una oficina en casa. En fin, para que siga hablando mejor les muestro. Bienvenidos a mis oficinas, la entrada de mi empresa. Estoy bromeando, pero sí, esta es mi oficina, que de hecho hace poco hicimos una transformación, un cambio extremo, donde puse papel tapiz, decoramos, en fin, ese es este video de aquí, por si aún no estás familiarizado con este espacio. Así que lo que vamos a hacer en este momento es hacerles la camita a mis papás. Una camita un poco más humilde de lo normal, pero aún muy cómoda, porque es el mismo colchón, las mismas sábanas, las mismas almohadas. Salud y manos a la obra. Está caliente. Oh, this is so comfortable. Sé que parece solo un colchón, pero es el colchón. Me atrevería a decir que es el colchón más cómodo de toda la casa. Esta camita está bella. Me pone un poco triste, bueno, triste no es la palabra, un poco pensativa, porque idealmente le tendría a mis papás su camita lista, una habitación solamente para ellos, pero bueno, esa es la realidad. Me toca utilizar este espacio de oficina y de habitación para ellos, pero tengo que estar agradecida porque tenemos este espacio también donde ellos pueden tener su privacidad, pueden tener su propio baño, y siempre es mejor enfocarnos en lo que tenemos que en lo que no tenemos. Y así su camita esté un poco más abajo, esta vez está igual de cómoda, está igual de bonita y está hecha con el mismo amor de antes. Y otra cosa de la que siempre me aseguro cuando llegan mis papás, cuando llegan mis invitados, es abrirles espacio en el closet y dejarles ganchos para que puedan poner su ropa, dejarles espacio para que puedan desempacar sus maletas y también puedan poner sus maletas y no queden en la mitad de la habitación haciendo desorden y todo eso. De esta manera también se sienten a gusto y se sienten como si estuvieran en su casa. Hola, soy yo, es un nuevo día. Tengo malas noticias, mis papás no pudieron llegar hoy. Su vuelo tuvo problemas, si no sabes. Yo nací y crecí en Medellín, allá es donde vive mi familia. Y para llegar acá a Texas, en Estados Unidos, donde yo vivo, necesitan llegar a Miami. Y de Miami hacen una transferencia acá. En fin, aterrizaron exitosamente en Miami, pero no pudieron venir a Texas. Todo se pospone un día. La buena noticia es que van a estar en Miami, pero bueno, gracias a Dios es solamente un día, lo que me da un poco más de tiempo de hacer algunas cosas, porque no les
les miento si les digo que mi casa está hecha un desastre. Hora de dedicarnos a un día de limpieza. He estado muy enfocada en arreglar todo para mis papás y cuidando de mis niños. Se me pasó por completo la casa. Ya esta mañana me dediqué a mis niños, desayunos, alistarlos. Fuimos a clase de natación de mi niña. Ya tuvimos el lunch y en este momento están descansando mis niños. Están en sus habitaciones calladitos. Así que rápidamente la mamá corre. Hay mucho que hacer por aquí. Con el baño, la habitación de mis papás impecable, me puedo dedicar al resto del primer piso, las zonas de alto tráfico en mi casa. El día de hoy me voy a enfocar en la cocina, el comedor y también la sala. Y por supuesto siempre empiezo mi rutina sacando todo lo de la máquina. Estos son platos limpios que quedan de la noche anterior, los organizo de vuelta en su lugar. Y ya con la máquina lavavajillas despejada, ahora me puedo enfocar en lavar los platos sucios, los pretrato, les paso un cepillo enjabonado, no utilizo agua y luego los pongo en la máquina. Esto es para asegurar que los restos de comida salgan por completo. Además la máquina los desinfecta y sanitiza por completo, por eso me encanta utilizarla. Paso a lavar algunas piezas a mano y luego me hago cargo de las superficies, los mesones de la cocina y también del comedor. Y llegó la mejor ayudante, me quería ayudar con esto de aspirar y también le encanta que le juegue con la aspiradora debajo de la mesa. Y me encargo de limpiar absolutamente todo, el primer piso, cocina, el baño, la habitación de mis papás. Y les tengo el último tip con esto de tener autos invitados en la casa. Me aseguro siempre de tener bebidas extra, aquellas bebidas que les encanta tomar a mis papás, tener algunos alimentos que sé que van a ayudar mucho para el desayuno, como cereal, tener leche extra, tener huevos y ya saben, todos los alimentos básicos, un poco más de lo normal ya que vamos a tener más personas en la casa. A la final mis papás pudieron llegar sanos y salvos y ya estamos reunidos, hemos tenido unos días muy felices con los niños. Me siento increíblemente afortunada de tenerlos en mi hogar. Gracias por haber llegado hasta acá, comenta este emoji. Nos vemos en un próximo video. Chao.